presenta Seasons Love Your Skin. Academia Danas. Erika Magnolia, cosmetóloga. Face and Body Treatment. Bill Zane. Skin, Body, Wellness. Lux Hair Studio. Nenas Salon. Danas Spa. Armonía, balance y equilibrio. Presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Detrás de la Belleza, donde la información que damos es totalmente sin filtros. Y en esta ocasión invitamos a un experto en cirugías de nariz. Yo ya tengo su currículum, pero me encantaría que él se presente. Él se llama Gerardo Vargas, él es doctor, tiene más de 5 años de experiencia y actualmente radica aquí en Autlán, Jalisco. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. No, hombre, muchas gracias por la invitación, también por la presentación. Efectivamente. Platícame más de ti antes, porque tu currículum es muy extenso. Gracias. Sí, pues se ve mucho, ¿no? Pero, sí, primero que nada, pues como cualquier médico, cualquier especialista más bien, uno tiene que estudiar medicina, ¿no? Al final de cuentas. Sí. Yo estudié medicina en Guadalajara, en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Me gradué y enseguida, luego entré al curso de especialidad, que es mi especialidad que tengo, que es otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Esa la cursé en un estado pues lejano de aquí, que es Sonora, pero es dentro de un hospital que es parte del IMSS, que es el Centro Médico del Noroeste, y ahí uno pues cursa 4 años de especialidad para hacer, ¿no? Que es otorrinolaringología, esa palabra que está como media rara, y cirugía de cabeza y cuello, ¿no? Que al final de cuentas es la especialidad que ve oídos, nariz, garganta y frenos del cuello hacia arriba, antes del cráneo, otorrino, ¿va? Sí. Y ya posterior a eso hice mi curso de alta especialidad, ¿no? Como todo, ¿no? Uno se va especializando más y va abarcando menos, ¿no? El área de esta situación. Yo me especialicé un poquito más en lo que es en la cirugía de nariz. De nariz. ¿No? Ahí en la cirugía de nariz, la alta especialidad la hice en Puebla, por parte de la Universidad Autónoma de México, y pues nada más, ya después terminé y me vine para acá, y obviamente pues cursos, Leí que has viajado al extranjero para estudiar, sí. Tomar cursos, platícanos más de eso. Sí, vaya, es algo que se tiene que hacer, ¿no? Creo, yo, para mantenerse actualizado, cualquier médico lo tiene que hacer, uno como especialista y también especialista en este tipo de cirugías, pues siempre se tiene que mantener como actualizado en eso. Entonces sí, trato de al menos 1 o 2 veces por año acudir a un curso, ¿no? Últimamente ha agarrado como mucho auge, ahorita es como la capital de la cirugía de nariz en Turquía, entonces me tocó ir a Turquía. Curiosamente. Sí. Turquía. Sí, allá unas narices tremendas, bonitas, allá también, grandes, así como para hacerles un cambio muy bonito. Sí. También Brasil ha sido como un hito también en la cirugía de nariz, obviamente Estados Unidos y Colombia, básicamente. Entonces sí, uno tratar de irse actualizando siempre, porque esto así no sigue y también las cosas mejoran y ahí salen cosas mejores y uno se tiene que mantener así, porque si no, pues nomás no. ¿Y qué satisfacción te has traído de todos esos cursos en cada país? Porque obviamente tiene que ver con ese tipo de personas que viven ahí. Sí, claro, no, al final de cuentas es muy diferente, por ejemplo, lo que usted dice, una persona que pueda vivir en Turquía, un turco, o la anatomía de alguien de Turquía, de manera más general, es diferente también a la anatomía de nosotros, ¿no? Los mexicanos, sí. De manera general, ¿no? Todos somos diferentes. Pero más que eso son las cosas como actualizadas, ¿no? Las técnicas, el tipo de manejo de cierta piel, de los cartílagos, nuevos aditamentos que se pueden utilizar, como el ultrasonido, que es algo que yo utilizo. Entonces, eso no es como listo. Si a mí me toca acá operar en Autlán o en Guadalajara una nariz de apariencia turca, pues bueno, es como que pocas, ¿no? Pero la experiencia es esa, ¿no? Y que sí hay, porque al final de cuentas, de repente en México hay personas que parecen coreanas, que parecen turcas, o sea, de todo el mundo, porque traemos algo, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Somos una mezcla, al final de cuentas la mayoría
o tal vez muy pocas personas son como puramente ya de una raza, ¿no? Muy identificada. La mayoría somos mestizos, ¿no? Mixtos, entonces sí. Estamos combinaditos. Sí nos puede tocar acá una nariz de características distintas, pero sí es menos probable que allá. Sí, cuéntanos de mitos y realidades de la cirugía de nariz. Bueno, existen muchos mitos, ¿no? Al final de cuentas, creo que el que me gustaría corroborar o desmentir, porque eso también depende mucho de cada persona, es como que es la cirugía muy dolorosa, ¿no? Porque físicamente tú ves a alguien que se operó la nariz y a lo mejor tú dices, no, pues sí, no duele, ¿no? Porque al final de cuentas la nariz duele, ¿no? Si tú te pegas en la nariz, te duele un golpe en la nariz, esto. Pero creo que es más aparatoso de lo que realmente es. O al menos, por ejemplo, lo que yo utilizo mucho, nuevamente digo el ultrasonido, que suple al cincel y martillito. Sí, leí algo de eso, la cirugía ultrasónica. Sí, así es. ¿Nos puedes compartir de eso? Sí, claro que sí, con todo gusto. La cirugía ultrasónica, básicamente, no se refiere a un tipo en total de la cirugía, más bien se refiere como a un paso en sí de la misma cirugía. Lo que es el ultrasonido es un aparatito que trabaja con ultrasonido, o sea, vibraciones, porque el sonido se transmite por vibraciones, y lo que hace es vibrar a la misma frecuencia que el huesito. Entonces, en lugar de usar cincel y martillo para ir haciendo fractura, que es como un escultor, ¿no? Cuando hace una escultura. Sí. Es lo que normalmente se utiliza o se utilizaba. También ahorita actualmente se puede. Sí. Pero este ultrasonido entonces lo que hace es vibrar a la misma frecuencia que el huesito, lo va puliendo, va haciendo las fracturas de una manera más nítida, más exacta, más limpia. Y eso en teoría también se traduce con una más pronta recuperación, una menor inflamación, menor dolor también. Claro. Y lo digo también de manera muy general porque hay personas que reaccionan de manera diferente, ¿no? A lo mejor a alguien le pueden hacer con cincel y martillo o manejar la técnica con cincel y martillo muy bien y no inflamarse, o alguien usar el ultrasonido y de todos modos inflamarse mucho, ¿no? Depende mucho de la situación, pero sí es un aditamento que definitivamente viene a hacer o a mejorar un poco más o a poner un poco más el estándar de las cirugías de nariz, porque sí es un poco más común ya que no se moreteen tanto a que sí se moreteen. Claro, yo recuerdo las cirugías de hace 20 años. Sí, no, total, que le ponían también taponcitos y todo, ¿no? Sí. Sí, definitivamente muy diferente, ¿no? Ahora yo trato también de no poner tapones, ¿no? Eso es algo que sí también incómodo. Ha cambiado. Sí, cuando se necesita, se tiene que poner, sí o sí. Ajá. Pero la mayoría de veces no. La mayoría de veces se puede suplir con otro tipo de técnicas, ¿no? Ya sea poniendo suturas dentro de la nariz que son reabsorbibles, que eso está genial porque mantiene al paciente respirando bastante bien. O poner otro tipo de aditamentos como férulas por dentro de la nariz, que no son tapones, pero también es un poquito incómodo. De todas maneras que sí, no, bueno, pero la belleza cuesta. Sí, no, definitivamente. ¿Qué es lo que tienes más? Sí, o sea, hablando de cirugía de nariz, ¿estética o por salud? Vaya, no creas, pero las personas como que buscan un poco más la cuestión estética que la salud, ¿no? La salud siempre uno trata de hacerla de lado. Aquí es muy común, ¿no? El paciente llega buscando la cirugía estética con el pretexto, se puede decir, de un problema funcional. Ajá. Que sí, efectivamente, la mayoría tiene problemas funcionales que se pueden corregir durante la cirugía. Pero sí, la mayor parte, al menos en mi práctica clínica, sí me buscan más por la cuestión estética que funcional, aunque normalmente va a la par, ¿no? Se puede hacer una cirugía meramente funcional, no cambiar nada la cuestión estética de la nariz, pero no se puede hacer una cirugía meramente estética. En teoría, la estética y la función van de la mano. Si un paciente tiene un problema funcional y me dice, yo nada más quiero un cambio estético, yo no se lo haría porque una nariz bonita, que no respira, realmente pues es disfuncional. Al final de cuentas no va como con esa teoría, ¿no? La salud es belleza igualmente. No sería congruencia. Entonces, así es. Entonces sí, se puede hacer meramente funcional, pero no meramente estético. Tiene que ser estético y funcional, al menos en mi práctica clínica. Claro, pero sí buscan más lo estético. Sí, no, definitivamente. Y qué padre que en Nautlán tenemos a alguien experto en el tema, la verdad. Me da mucho gusto saber eso cuando alguien cercano me platicó. Dije, ay, qué padre Nautlán, porque siempre o antes tenías que viajar a Guadalajara y luego regresarte todo adolorido o incómodo.
Entonces ya, bueno, en Autlán y en el mundo, porque puedes viajar a donde sea a operar, ¿no? No a donde sea, porque justamente hay como leyes que rigen, ¿no? El hecho de que si yo puedo operar en algún otro país. Otro país, pero en México. Pero en México sí, ¿no? Definitivamente aquí en Guadalajara, pero yo de hecho en Autlán y en Guadalajara, o puede ser en Ciudad de México, en Puebla, de pronto me invitan también, entonces he ido a otros lados. Pero sí, yo no planeaba venirme a Autlán. Realmente ¿Jamás no era volver? No, a mí me gusta mucho, ¿no? Autlán me encanta, se nota, me quedé a vivir, pero no era mi plan, ¿no? Al final de cuentas, uno, o al menos esa mentalidad tenía, ¿no? De entre más especialista uno es, como que tienes que estar en una ciudad porque la gente va a buscar eso allá. Pero me tocó al salir pandemia, entonces en eso pues me vine para acá, ¿no? Porque aquí está mi familia, mis amigos, y empecé a consultar aquí, empecé a tener trabajo aquí, me empecé a sentir muy cómodo y listo, sí, me quedé. Pues qué estoy padre. Más aquí que allá, sí. Sí, me da mucho gusto porque también te ofrece buena calidad de vida Autlán. Sí, definitivamente. Eso es algo que no se cambia. Sí. Y cuéntanos acerca de las técnicas mínimamente invasivas que hay, aparte de esa pequeña parte que trabaja el ultrasonido. Ok. Bueno, una cirugía de nariz mínimamente invasivo se podría referir, o lo podríamos decir, del tipo de abordaje. El abordaje básicamente es cómo abordas las estructuras que vas a modificar. Nosotros para hacer una cirugía, una rinoplastía, tenemos que modificar lo que es el hueso y el cartílago, principalmente, que es lo que le da la forma y la estructura de la nariz. Ajá. Y para acceder al hueso y al cartílago necesitamos disecarlo, separarlo de la piel, tejido blando, ligamentos, y listo, ya uno manipula los cartílagos y el huesito. Cuando es, en teoría, mínimamente invasivo, lo podríamos relacionar con algún abordaje que se llama abordaje cerrado. Yo normalmente no lo manejo. Lo que hago yo es una pequeña incisión aquí, en esta parte de la nariz, se llama columnela. Eso me permite a mí, a lo mejor se va a ver muy grotesco, ¿no? Pero levantar la piel y exponer las estructuras directamente, ¿no? Tú las estás viendo directamente, las modificas y ya literalmente pones la piel como si fuera la ropa, ¿no? De la vistes nariz. la nariz. Sí, la vistes con la piel. En la cirugía cerrada o pues mínimamente invasiva, se puede decir así, no haces esa pequeña incisión, todo lo haces por dentro y al final de cuentas queda sin ninguna cicatriz afuera. No lo hago yo o no es mi práctica porque en mis manos y en mi práctica clínica me gusta más ver la estructura, ver la simetría, ver cada paso de la cirugía, a limitarte a ver cierta parte o verlo de ladito, los cartílagos, porque a veces no quedan pues uno como uno quisiera, ¿no? Entonces, esa es como la diferencia entre mínimamente invasivo, que le pueden decir, o abordaje cerrado, a una cirugía de rinoplastía abierta, ¿no? Que es como a mí me gusta hacer. Que tú prefieres. Así es. Te da más confianza. Sí, es la que manejo mejor. ¿A qué edades tú sugieres ya una cirugía? Bueno, una cirugía estética no es como en sí una necesidad, ¿no? Evidentemente exacto. Es un deseo, es una cirugía programada, es algo que uno tiene que hacer cuando lo quiera. Bueno, pero va como de la mano de lo funcional también. Sí, es importante saber también que una cirugía funcional de la nariz se puede hacer hasta cierta edad, o al menos se debería hacer así. No cierta edad en sí, sino ciertas características. Cuando termina el desarrollo craneofacial, que es cuando termina uno de desarrollarse de la cara, así es. Porque es muy común que el paciente diga, es que yo de chiquito tenía la nariz muy bonita, muy perfiladita. Uy, sí. Y crecí y ya. Creció la nariz. Así es. Es porque crece el rostro, crece la nariz, crecen otras estructuras, las orejas, los pómulos, el mentón. Se desarrolla el cráneo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo opero a un paciente antes de que pase ese proceso o termine? El proceso va a seguir su paso y la nariz se va a deformar, ¿no? Al final de cuentas, si no termina el desarrollo craneofacial, listo. En teoría, en mujeres, ese desarrollo termina aproximadamente a los 15 años. Puede ser antes, puede ser después. Se tiene que evaluar bien a cada paciente como para determinar si ya lo terminó o no. Si ya es candidata. Así es. Y en hombres, normalmente 16, 17 años. Es como la edad que de ahí para adelante ya se pudiera hacer una cirugía de este tipo. Perfecto. ¿Y algo otro factor que consideres para que sea candidato o no sea candidato? Sí, todo. O sea, uno piensa que, o pudiera pensar que es como una cirugía que, vaya, vas y te haces en simple. El momento, simple, pero cualquier procedimiento, incluso hasta que te saquen una muela,
conlleva un riesgo, ¿no? Al final de cuentas. Sí. Entonces, ahí estamos estamos tratando con la salud, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, tienes que tomar en cuenta desde si, como es una cirugía programada, no es urgencia, no es una apendicitis que tienes que operar así, el paciente tiene que estar bien de salud, o sea, tienes que ver si su corazón está bien, si sus pulmones están bien, si su metabolismo está bien, si la sangre también y la coagulación está bien. Entonces todo eso entra dentro de si un paciente es candidato o no. También otro factor que se puede tomar en cuenta es el deseo del paciente. Al final de cuentas, uno viene conmigo a cirugía y me puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero mi nariz así. Si vemos que el paciente tiene una idea de una cirugía totalmente diferente a lo que, o no diferente, sino que se sale de la realidad, de lo que se puede ofrecer. ¿Te han llegado con la foto o el filtro? Sí, que digo, se puede, es válido, pero sí, es importantísimo explicarle al paciente que siempre se tiene que preservar, ¿no? Como esa anatomía, que a veces es imposible pasar de una nariz con piel muy gruesa, cartílagos muy débiles, diferentes características, a una nariz un poco, que es lo que más se busca, como un poco más caucásica, más cartílagos fuertes, estructuras más firmes, más altas. No siempre se puede, entonces tú le puedes decir a un paciente que no es candidato al menos operarse contigo, si lo que él quiere y lo que tú le puedes ofrecer no empatan. Y eso lo tienes que ver mucho en la cirugía de nariz. No dudo que alguien le pueda ofrecer lo que él quiere o lo que ella quiere, pero si tú no se lo puedes ofrecer o estás pensando que no está bien lo que él quiere, tú puedes decir, ¿sabes qué? No. Sí, que no va en tu ética. Sí, no, al final de cuentas sí, así es. Sí, algo muy importante, cuando se van a la consulta porque desean una cirugía de nariz funcional y estética, porque, no sé, de chiquito se cayó, se golpeó, el huesito se saltó, es el clásico, ¿no? Y obviamente roncan mucho, no pueden respirar y además pues se ve fea, o fea para uno. Sí. O sea, porque uno es el que se pone barreras. ¿Tú recomiendas algo como preoperatorio? Ok, sí, hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo primero, como te mencioné, es pedir una valoración médica totalmente, ¿no? De estudios de laboratorio, de gabinete, ver cómo está el corazón y todo eso. Pero ya hablando específicamente como para mejorar el resultado o para que le vaya mejor en la cirugía, se puede decir así, es estar bien físicamente. ¿Qué quiere decir eso? Tener una muy buena dieta, hacer ejercicio, mantenerse bien hidratado. Sí se pueden tomar de pronto suplementos, ¿no? Si el paciente los necesita, si tiene deficiencia de alguna vitamina o algún tipo de otro suplemento que mejore su metabolismo, está genial. Cuando un paciente llega y su estado físico no es tan óptimo, un paciente un poco más sedentario, que no hace ejercicio, se nota porque todos esos hábitos son inflamatorios, entonces también en el transquirúrgico y en el postquirúrgico tardan un poquito más en que se desinflame, se inflaman más. Entonces sí, eso, no fumar definitivamente ni antes ni después. Esas pueden ser recomendaciones generales, no te operes o no fumar. No fumes. Así es. El alcohol también, yo sugiero generalmente 15, 20 días antes o Cero ingerir alcohol. bebidas alcohólicas. Y después de la cirugía también, ¿no? Unos cuantos días. Y de pronto algunos pacientes pueden requerir algún otro tipo de medicamentos, ¿no? Para mejorar la calidad de la piel, hay medicamentos para eso. Y medicamentos también que previenen un poquito la inflamación, naturales, como el árnica puede ser, ¿no? Algunos pacientes toman árnica antes de la cirugía. Previo. Como de manera preventiva o pudiera llegar a disminuir un poco el proceso inflamatorio también. Qué bien. Y entonces, bueno, yo me fui específicamente a un tipo de nariz, ¿verdad? Que se cayó, se golpeó y así. Pero esta persona sí es candidata, ¿verdad? Sí. No, fracturas... Y ahí va a ser funcional y estético. Depende, ¿no? Si uno lo revisa y tiene una cuestión funcional, sí, ¿no? Funcional y estético, porque si se fractura y tiene la nariz desviada, ahí sí, ¿no? Uno tiene que corregirla, porque estéticamente si está así su nariz como boxeador, se enchuecan. se tiene que llegar a alinear lo más que se pueda, y eso. ¿Y en el posoperatorio qué recomiendas? En el posoperatorio hay muchas cosas, ¿no? Lo más general
que yo recomiendo a mis pacientes, es algo como muy personal también, de cada médico puede tener como su rutina postquirúrgica, ¿sí? Yo le receto una serie de medicamentos, ¿no? Antiinflamatorios, analgésicos, antibiótico para prevenir infección, cremas para mejorar la cicatrización, lavados nasales para también mejorar todo esto. En sí también las medidas físicas que uno tiene que tener, generalmente que yo recomiendo, son a la hora de dormir, una posición más o menos de 45 grados. Esto es por pura gravedad, ¿no? Cuando uno duerme mucho tiempo, no sé si le ha pasado a usted. Cuando uno, háblame de tú. Perdón, si te ha pasado, disculpa. Si te ha pasado que duermes mucho, te acuestas y te levantas hinchado, ¿no? Eso es por la misma circulación, ¿no? Sí. Al final de cuentas, el líquido se estanca donde están los sitios de declive, así es. Entonces, si uno duerme en esta posición, a pesar de que se libere el líquido inflamatorio se va más hacia los sitios de declive, como el cuello, los cachetes, hablando específicamente del que se produce en la nariz, y evita que se inflame demasiado. Otra cosa es que tienen que tener un vendaje en la nariz, y ese vendaje yo generalmente recomiendo no mojarlo. Entonces, a veces es incómodo a la hora de bañarse. Cuando se acostumbra uno, pues ya, ¿no? Pero cuando uno se baña a veces y se quiere lavar el cabello, tiene que hacerse para atrás hacia para atrás. que el agua corra y no se moja el vendaje. Evitar ejercicio físico intenso, al menos un mes. Y el sol, que también a veces retrasa un poco la cicatrización. La recuperación. Así es. En estos casos, la recuperación, ¿tú consideras que es mejor si la persona es más joven? Pues mira, sí y no, porque también depende mucho del metabolismo. El otro día, no voy a decir nombres en absoluto, tuve una paciente joven que me tocó que se moreteara mucho. Y al final de cuentas tuvo muy bonito el resultado, pero en el trans o postoperatorio inmediato, pues no tuvo tan buena recuperación porque se inflamó, moreteos. La paciente no tenía tan buenos hábitos metabólicos, no hacía mucho ejercicio, cosas así. Sí, no activaba la circulación. Y en contraparte tuve otra paciente ya un poco mayor, ¿no? Tampoco demasiado, pero un poco mayor, que sí, mucho ejercicio y todo eso, y literalmente no se inflamó nada. La regla es, normalmente sí, entre más joven, debiera ser. Sí, no, es lo más común, ¿no? Ajá. Porque necesitas tener como esa polaridad. Pero normalmente sí, en jóvenes es como mejor la rehabilitación o la recuperación que en pacientes un poco más añosos. Añosos, bueno. Volvimos. Es que habíamos hablado de la palabra añoso. ¿Ah, sí? Sí. Está mal. No, en ginecología lo habíamos platicado de que te dicen, ya estás añosa. Es que lo usamos mucho los médicos. En médicos, nos gusta sí. Para evitar decir viejos. No sé, sí. Está bien. Hay un tema que se me hace muy interesante y me gustaría que nos ilustres. Actualmente estamos invadidos de medicina estética. Entonces, y obviamente se buscan soluciones rápidas y baratas. De repente, tú como experto en otorrinolaringología, ¿recomiendas que alguien se haga una infiltración en la nariz para mejorar su aspecto? Ok, ese es un buen tema y realmente sí me gustaría hablar de eso y bien. Porque porque hay unos que satanizan totalmente los fillers o los rellenos. Sí. Hay otros que no, Al final de cuentas abusan de ello. Entonces, creo que si se hace muy bien y bien indicado y bien valorado el paciente, es una muy buena herramienta. ¿Pero a qué me refiero? En primera, tienes que ver que el producto que te inyecten normalmente sea de buena calidad y que sea el producto adecuado. Lo que más se recomienda para en la nariz es ácido hialurónico, ¿va? No ningún otro material, porque se puede usar metacrilato, se puede usar otro tipo de cosas más permanentes que sí dañan un poco más. El ácido hialurónico, ¿no? Y específico de la nariz. Otro es que te lo inyecte alguien que sepa, que normalmente o generalmente son médicos. Sí. Y la última es que se valore muy bien al paciente. El relleno o el filler literalmente es eso, es un relleno, ¿no? Entonces, donde se ponga en la nariz, se rellena. Entonces, si tú quieres afinar un poquito más una nariz, al fin de cuentas es como un gel. Lo pones y al principio sí se puede ver como más paradita la nariz en sí, pero el gel empieza a tomar su curso, ¿no? Empieza a expandirse. Entonces, meses o 2 meses o un mes después puede ser que esto que se veía más finito al final de cuentas sea como un relleno, ¿no? Que sea más bolita aún. Y otra cuestión que generalmente se usa muy bien en
con los rellenos es el hecho de disimular la jiba, ¿va? Sí. La jiba es esta jorobita que se pone aquí de la nariz, que es la que generalmente todos odian. Y lo que hacen para disimular esa jibita es rellenar esta parte que se llama radix, que es donde inicia la nariz, ¿va? Sí. Hay pacientes que lo tienen muy hundido. Y otros muy recto. Exactamente, muy hundido y se les dé una jiba. Ajá. Y hay pacientes que a pesar de que no lo tengan tan hundido, tienen jiba. Entonces, ¿qué pasa si yo a una nariz muy grande y con un radix muy alto intento disimular esa jiba? Necesito hacer una nariz que inicie desde acá y se vaya así. O sea, vas a tener una nariz gigante, ¿no? Porque quieren rellenar algo para que se vea recta, tiene que ver así. Entonces, ese paciente no es candidato a relleno. ¿Por qué? Porque se va a ver mal. Un paciente que tenga una jiba pequeña, que tenga el radix ligeramente hundido, si tú le pones un relleno en esa parte, se va a ver una transición muy, muy natural y bastante bonita. Entonces, creo que algunos abusan mucho de esto. No se trata de armar una nariz totalmente con rellenos, porque al final de cuentas no se puede. Pero cuando es bien indicado y cuando el paciente también es un buen candidato, creo que es algo muy bueno. ¿Y qué señales tiene que ver este paciente para decir sí me aplico el relleno? Porque luego los pacientes pues no sabemos que si el producto es bueno. Claro. Sí, hay muchas marcas, no voy a hablar de marcas en específico, pero simplemente que sea un producto, de preferencia que no esté caducado, ¿no? No tiene que estar caducado. Claro. Que sea ácido hialurónico, que sea nuevo, que de preferencia que vean cuando lo abra y lo saca del empaque. Sí. Eso es algo básico. Sellado. Y que sea ácido hialurónico, ¿va? Otra es que vean a la persona que los pone, ¿no? Generalmente tiene que ser alguien preparado en el área. Yo recomendaría que fuera un médico, ¿no? Claro. También hay otras áreas dentro de la salud que lo aplican, pero en mi punto de vista tendría que ser una persona médico, pero bueno, eso puede estar en discusión, ¿no? ¿Por qué médico? Porque justamente implica un conocimiento también de la anatomía. Cuando uno pone un tipo de relleno, necesitas conocimiento de anatomía. ¿Qué pasa si uno pone ácido hialurónico y por alguna situación llega a darle a un vasito sanguíneo y ahí es donde inyecta el ácido hialurónico? Pasan los desastres que luego se ven ahí en TikTok y cosas así, que se tapa un vaso sanguíneo y toda la nariz empieza algo que se llama necrotizar se pone a poner negro así y puede llegar hasta el punto en que la piel se pierde toda su vascularidad y desaparezca, o sea, se muera esa piel. Entonces es una complicación muy importante y como esa muchas otras, ¿no? Entonces por eso mínimamente necesitas un conocimiento anatómico profundo del área para poder eso. Entonces sí, que el que te lo inyecte sea un médico. Y otro, creo que dato así poquito de rojito de alarma. Sí, como bandera roja. Así es que te valoren bien. Si realmente no te valoran bien, y hablo de valorarte, de revisarte, no de apreciarte, ¿no? No, diagnóstico. De verte, diagnosticarte, exactamente. Si el médico no ve tu caso, a lo mejor te analiza físicamente, a lo mejor en fotografías, que eso es lo más ideal, sí. Y ver si eres candidato o no. Así solo llegas a consulta y quiero que me inyecte, pásate, vente, te lo pone. Ajá. Ahí sí creo que sería un foco rojo, ¿no? Porque como explicamos al principio, tiene que ser previa valoración y si eres candidato o no. Claro. Y el médico tiene esa responsabilidad de decirte, ¿sabes qué? Si eres candidato, o sabes que eso que estás buscando no lo vas a conseguir con ácido hialurónico, que se tiene que poner, porque a veces se lo ponen por ponerlo. Qué interesante, porque fíjate que ahorita pues ya cualquiera lo está haciendo, y no precisamente un médico. Se me hace un tema delicado porque me he enterado de colegas, yo soy cosmiatra y micropigmentadora, colegas que han tomado cursos para hacer eso. Y que me invitan, entonces les digo, no, es que eso sí es médico, yo no me atrevo a hacer eso. No importa, ahí no te preguntan si eres médico, y entonces me atrevo a decir que los que venden los cursos se los venden a cualquiera. Es que ahorita el negocio es la enseñanza, o sea, el negocio es la enseñanza, y tú estás viendo que poner fillers es algo redituable. Y está de moda. Sí, está de moda, entonces lo que quieres hacer es ponerlo, entonces vas a buscar a quien te enseña a ponerlo, ¿no? Y yo o quien sea por vender, quiere vender ese curso, pues vente, ¿no? Y no le hace que sepas o no sepas.
Vaya, sí pienso que tiene que ser médico, al menos desde mi punto de vista, pero tampoco descarto que haya alguien que sí estudie lo suficiente, a pesar de que no sea médico, que se dedique realmente a ver, porque los médicos aprendemos estudiando, ¿no? Y a pesar de que no tengas el título, si tú estudias realmente lo suficientemente la anatomía, le dedicas el tiempo que se necesita y todo eso a un tema, pudieras hacerlo muy bien, pero creo que pues por todo lo demás que implica, desde una complicación, desde una infección, desde una mala infiltración, algo que tú no sepas cómo resolverlo y un médico sí pudiera hacerlo, desde ese punto de vista, ahí sí diría, ¿sabes qué? De preferentemente que sea un médico o al menos que tenga un equipo o un lugar donde existe ese médico que te pueda ver respaldar si pasó algo mal, ¿no? Si al Sí. final de cuentas no todo pasó como tenía que ser. Sí, definitivamente yo no iría con alguien que no fuera médico. Y creo, y bueno, yo difundo esa información en mi área, de que ahora sí que es zapatero de tu zapato, y por eso me interesaba mucho tu entrevista, además de esclarecer como todos esos mitos que existen sobre la cirugía de nariz. ¿Alguna vez, o más bien, qué harías si ya llega este paciente y quizá ya se hizo bastantes infiltraciones o abusó y ya finalmente cayó en la cirugía? ¿Qué tan complicado puede ser? Bastante, sí, es bastante. Qué interesante. Un filler, generalmente los que son permanentes como el metacrilato, sí pueden causar mucho daño en los tejidos blandos, incluso en los cartílagos, en el mismo hueso del paciente. Entonces, literalmente un paciente que ya tiene varios fillers o incluso se ha hecho los hilos tensores, puede ser considerado ya como un paciente de rinoplastia secundaria o de reconstrucción, ¿va? Entonces, es complejo la anatomía porque se modifica a la hora de infiltrar, es complejo la disección. Uno tiene que ser bien sincero con el paciente, ¿no? Y el paciente tiene que ser también muy sincero con el médico. Al final de cuentas, yo siempre les pregunto, ¿sabes qué? ¿Tienes filler o te has puesto ácido hialurónico, hilos, botox, algo en la nariz? Y cuando me dicen que no, y hay cosas que se pueden ver que sí, que tiene señales. Pues sí, tratas de a lo mejor evitar a ese paciente y darle una vuelta para, no que no sienta rechazado, pero sí que sepas que pues que no vas a caer como en esa situación. Sí. Si de pronto te dice que sí, tú le explicas el riesgo y los riesgos que implican el hacerse una cirugía de reconstrucción con fillers y él acepta, adelante. Y se puede hacer. Me ha tocado bastantes cirugías de ese tipo. ¿Y buenos resultados? Sí, no, al final de cuentas, no te voy a decir que una cirugía es 100% efectiva porque no es así. Siempre hay riesgos y eso también hay que explicarlos mucho a cada paciente. Es como, no te voy a decir cuando te vendes el bungee, pero más o menos así, y ¿no? Firmas, porque tú quieres hacer eso, pero aceptas el riesgo de que a lo mejor el bungee se pueda llegar a soltar. Que si pasa eso, a lo mejor es uno en cada 100 millones, o no, bueno, a lo mejor me exageré, pero mucho. Sí, claro. Pero todavía no es un riesgo, ¿no? Y si tú lo asumes y estás de acuerdo, adelante, ¿no? Claro. Pero sí pudiera llegar a haber alguna complicación, como siempre. ¿Crees que tenga menor éxito una cirugía sobre una nariz infiltrada a una que nunca se ha hecho nada? Sí existe una pequeña posibilidad de que ¿No el quede tan resultado no bonita? sea tan óptimo, Ajá. pero realmente es muy poca la probabilidad que varía. O sea, si podamos hablar de porcentajes, digamos que un riesgo de una complicación de una nariz no operada, y estoy a lo mejor aventando números al azar, es 1%. El que ya se lo infiltró, dependiendo también de qué cantidad y qué tipo de filler y todo eso, a lo mejor aumenta a un 2 o un 3 o un 5%. Claro. O sea, la probabilidad de que algo, una mala cicatrización, la mala circulación, algo mal de ese tipo pase. Entonces sí, se aumenta un poquito, pero tampoco es algo que lo contraindique o Tan que digas grave. que sí. No. Y mito, ¿es verdad que cuando hacen una cirugía de nariz y abres, te encuentras con todo el gel ahí del ácido hialurónico? Eso es algo muy, muy verídico. Me ha pasado, y de hecho tengo videos ahí de Es que he exprimiendo visto la nariz videos. y poniendo así. Lo ideal y lo que se supone que pasa es que el ácido hialurónico se reabsorbe en 18 meses, en un año. Es lo común. Pero me ha tocado pacientes que se infiltraron hace 4 años y abres la nariz y encuentras todo el líquido, el gel así saliendo. ¿Qué pasa en esos casos? Pasa que el gel, como el cuerpo lo detecta como un objeto extraño dentro del mismo cuerpo, lo encapsula.
hace como una cápsula, como la que hacen en los implantes en algunas veces de las mamas, lo encapsula y al encapsularse no se reabsorbe. ¿Y qué pasa cuando tú abres la nariz, abres esa cápsula y sale todo eso? Es poco las veces que pasa, pero sí llega a pasar. Sí te ha pasado. Sí. Qué sorprendente. O ya si te dice, ¿sabes qué? Me infiltré hace 3 semanas y lo abres, pues ya sabes que va a estar ahí el ácido, ¿no? Y sale. Pero ¿quién se infiltraría, verdad, tan cerca de una cirugía? Pues sí, te sorprenderías. Y es que yo hay. creí que era como, la verdad, creía que era mentira lo que veía en TikTok. Porque claro que a veces entro. Es como mi como tentación culposa, entrar a TikTok. Okay. Y ver esos videos justamente de la nariz cuando exprimen el ácido hialurónico. Sí, sale, está muy padre cuando se ve el gel así saliendo. Es como cuando ves los videos de la extracción de comedones. O sea, yo soy vicioso para eso. Hay una doctora que sigo que se llama doctora Pimple Popper o algo así. Ay, es que no. Se dedica así a exprimir granitos y es que se ve. Ahí estamos a las 3 de la mañana viendo videos. Suele pasar cuando se te va el sueño. Sí. ¿Alguno de los avances tecnológicos que nos quieras comentar que ya estén implementando en la cirugía de nariz? Hay muchos, uno de ellos es el ultrasonido, que no es algo que diga de 1 año o 2 años, tiene a lo mejor como 10 años o un poquito más implementándose. Ya es más común, pero bueno. Otros son las terapias de tratamiento de la inflamación, como por ejemplo cámara hiperbárica, que también es muy buena. Aquí creo que todavía no hay cámara hiperbárica, pero sí es algo que funciona muy bien para tratar el post quirúrgico, para la inflamación, disminuirla. Tratamientos para la piel, como por ejemplo el ácido, perdón, ahí se me fue, es derivado de la vitamina, pero bueno, retinoide. El retinoide, un retinol. Ese tipo de medicamentos que disminuyen el grosor de la piel también. Como para la nariz cuando tiene la piel muy gruesa. Ese tipo de medicamentos funciona bastante bien. El ultrasonido también para los masajitos de drenaje también, cuando ya es tiempo se pueden hacer bastante bien y listo. El Sculptra, que también es bastante bueno para mejorar la calidad de la piel. Entonces hay muchas cosas que sí cada vez están poniendo como la vara más alta en el resultado de las cirugías de nariz. Claro. Y qué bueno, ¿no? Porque al final de cuentas el chiste es ofrecer un resultado mejor cada vez. Y todo lo que sea para mejorar, pues bienvenido. Claro. ¿El masaje de drenaje linfático lo recomiendas después de la cirugía? Generalmente yo no se los indico tanto a mis pacientes porque... me gusta más, yo soy un poquito más controlador y como que trato de yo hacerlo más yo que alguien más, ¿no? Yo los veo al paciente en la consulta. Porque depende de ti el resultado. Sí, pero ya a largo plazo, ya después del mes, sí. Ya pasando el primer mes, cuando ya sé que la nariz está bien, que ya no se movió, que ya desinflamó bien, que estuvo todo bien, ok, y ahora sí te puede hacer el drenaje linfático, ultrasonido, limpieza facial, el Sculptra, todo eso. Eso es lo que normalmente yo hago. Súper bien, porque, bueno, se hace mucho ahí posoperatorio en el spa. Entonces, pero sí, justo cuando se hacen de nariz, nunca van. Sí. Es que actualmente se recuperan muy bien. Sí, o si se puede, si es así, pero simplemente que el masaje de drenaje sea alrededor de la cara, que no sea meramente... Sí. De hecho, la nariz no se toca. Sí, que sea en estas partes, en las ramas del maxilar, en el cachetes, en el cuello. Ay, genial, ahí, porque sí les ayuda. ¿Alguna recomendación que quieras hacer de alguien que se esté pensando la cirugía? O sea, que tenga miedo o que haya algún mito que le atormente para no hacerse. Yo este es ¿cómo te puedo decir? Como el tip que yo le doy a todos mis pacientes, ¿no? Es como cuando tú vas a comprar un carro, a lo mejor está mal compararlo así, ¿no? O algo importante para ti, o un celular. Pues es que la nariz es importante. Pues, sí, vas a varias agencias, ¿no? Vas a varias agencias o vas a varias tiendas para comparar, ¿no? Aquí y allá. Y a veces también eso es contraproducente porque entre tantas opciones que hay, te confundes. Entonces lo que yo les recomiendo siempre es que tengan de 2 a 3 opciones o valoraciones, pero no nada más eso, que busquen bien con quién, ¿va? Al menos una rinoplastia, desde mi punto de vista profesional, existen 2 tipos de especialistas que, al menos aquí en México, están aptos para hacer una cirugía de este tipo. Cirujanos plásticos y otorrinos, ¿va? Dentro de los mismos cirujanos plásticos está bien. Yo tengo maestros que son cirujanos plásticos buenísimos para la cirugía de nariz, tanto estético como funcional. Y hay también otros que no manejan tanto ese aspecto.
Porque sí, la cirugía de nariz es muy diferente a otro tipo de cirugías, ¿no? Tanto la anatomía como la manera de tratar los tejidos. Si el cirujano plástico que estás buscando en la valoración su trabajo va más enfocado en la nariz y tú ves sus casos, te gusta y él opera mucha nariz, es un buen lugar, ¿no? Claro. Y por parte de los otorrinos también, ¿no? La mayoría de los otorrinos estamos preparados para operar la nariz. Generalmente la preparación básica es con la cirugía funcional. Sí. Pero es bien importante ver si tu médico que buscas otorrino tiene preparaciones extra en este tipo de cirugía de nariz. Y lo mismo, si él tiene buena preparación en este tipo de cirugía y opera y te gusta cómo opera, porque normalmente ya ahorita es lo de todos, ¿no? Suben sus casos a Instagram, a TikTok. A las redes sociales. A las redes. Y si te gusta, también es un buen candidato como para que tú veas. Ya teniendo esos aspectos, consigue 2 o 3 valoraciones, si tú así lo deseas, y vete con el que más te guste, ¿no? Te convenza, ya sea por precio, por que te convenció más, te dio más seguridad, por cualquier cosa, porque le dio más a tu estilo, lo que tú quieras, ¿no? Pero teniendo eso, prácticamente tú estás del otro lado. A veces también contribuye mucho la confianza que da el doctor al paciente, sí, ¿no? Sí. Eso es como lo que hace más decidirse al paciente, así es. Sí, pues muchísimas gracias. No, un placer, gracias. Ay, ahorita me surgió otra duda, ahorita que comentaste lo de la piel. ¿Qué pasa con la nariz cuando está deformada por ¿cómo se llama? ¿Rinofima? Eso. Ese es un caso súper complejo. A mí me gusta siempre ese tipo de casos, trabajarlo en conjunto con una dermatóloga, ¿no? Al final de cuentas. Hay cirugías incluso que son meramente para tratar la piel. Sí. Que es con un... Como si hicieras un peeling. Exactamente, como un peeling, pero muy profundo. Muy profundo. Porque tienes que quitar gran capa de piel. Hay mucho grosor. Sí, el rinofima, para los que no sepan, es que la piel se engrosa por una infección crónica y se empieza a poner así como la de Santa Claus, así súper narizona. Entonces, obviamente, si tú le haces una cirugía estético a una piel así de gruesa, no vas a tener un resultado adecuado. Tienes que primero tratar la piel. Ya que la piel esté tratada, el rinofima esté controlado, hayas eliminado gran cantidad de esa capa de piel inflamada, ahora sí ya puedes hacer una cirugía de nariz. ¿Y qué es lo que produce eso? Una bacteria generalmente, sí es. Entonces, también puede ser parte genético, pero sí, generalmente es algo que es tratable también. Lo malo es que normalmente no... Pues no se ve como una necesidad porque es estética. Si uno se lo deja así y listo, y mi nariz está así y así. Con que respire bien, ¿verdad? Exacto. A tempranas apariciones es bueno como para tratarlo y si se detiene, no avanza. Sí. Perfecto. Eso sí tenía duda. Como si era de cirugía. Y creo que habrá mucha gente que lo va a escuchar y le va a hacer clic esto. Sí, pero siempre, si tienes ya diagnóstico o sospechas de que tienes rinofima, que lo pueden buscar ahí en Google, rinofima, primer paso creo es dermatología. Y ya el dermatólogo que ve tu caso y todo eso, y listo. O si tú no sabías que tenías rinofima y fuiste a una valoración, pues yo creo que tu médico que te valore te va a decir, ¿sabes que tienes rinofima? Ya sea que él te trate la piel, que digo, yo en lo personal no lo hago, yo lo mando con el dermatólogo, o que te manden con el dermatólogo. Fíjate, es muy claro lo que acabas de decir. Al final de cuentas, todo tiene un especialista. Sí. Y en ocasiones se buscan otras alternativas. Justamente el objetivo detrás de la belleza es educar al consumidor, y también a algunas colegas que hacen cositas que no. Pero antes de despedirnos y de agradecerte, tenemos la sección de las preguntas. Ok. Que te había comentado que eran relajadas. No te preocupes, no es a qué equipo le vas. Estoy muy relajado. Adelante, toma ¿La que yo quiera? Sí, la que tú quieras. A ver, estratégicamente pusieron la más compleja arriba, entonces la del medio, yo creo. Que no la tiene. Está bien. Está bien. No sé, la leo yo. Tú. ¿Sí? ¿Hay alguna frase o consejo que alguien te dio y que hasta hoy siempre aplicas en tu vida? Híjole. Haz memoria, tranquilamente. Está difícil esa pregunta, no robarás. Quizá algo que haya marcado. No sé, en la carrera, en medicina. Pues no sé, mis papás, o sea, más mi mamá, pues siempre es como
de ponerte como en los zapatos de alguien más, ¿no? Es muy empática. Empática. Entonces sí, no sé si una frase como tal, pero sí siempre buscar esa cuestión empática, ¿no? Que saber si porque el paciente, aquí en este caso, por ejemplo, hablando específicamente de la medicina, uno siempre se tiene que poner en los zapatos del paciente para entender o qué no le gusta o qué está bien o no está bien, si pasó algo mal, entender por qué y siempre acompañarlo, ¿no? Ser empático y tratar de resolver el caso juntos, ¿no? Ser empático, creo. Qué genial. Das más confianza como doctor, porque significa que quien te vaya a buscar lo vas a atender como si fueras tú. Sí, gracias. O como te gustaría que te atendieran. Así es, así trato de hacerlo yo siempre. Ahorita me pasó otra pregunta. Sí. Me voy a regresar tantito. No. ¿De la otra? Bueno, no es tan incómoda, pero ¿cuál ha sido tu mayor reto en la cirugía de nariz? Una cirugía, pues sí, hace poco, de hecho. Una cirugía de un paciente que operamos un amigo y yo en otro estado, justamente paciente de él, y estaba muy complejo el caso, sí. Son pacientes que tienen, o tenía ese paciente, labio y paladar hendido, y son cirugías muy complejas, bueno, porque los de labio y paladar hendido, se les modifica el maxilar, que es donde se sienta la nariz. Entonces, para hacer una estructura en ese tipo de nariz y armarla y tenerla, sí es bastante complejo. Afortunadamente le fue muy bien al paciente, pero sí es complejo. No es como que me gustaría volver a hacerlo, haciendo eso, pero sí lo hago, ¿no? Y si el paciente confía en mí, pues con todo gusto, pero sí es muy complejo y hay que hablar con la verdad con el paciente de que así como puede salir muy bien, también puede que no, porque sí son casos muy complejos. Pero eso sí reta tus habilidades. Sí, exacto. Definitivamente. Pues muchas gracias, doctor Gerardo. Muchas gracias a ti. Me gustaría que nos comentes dónde te puede encontrar la gente. ¿Dónde está tu consultorio? Está aquí. Aquí. ¿Aquí? Literal, sí, ¿no? La calle se llama Paulino Navarro. Ah, sí, cerca. Así es, no sé, los que son de aquí de Autlán, está por donde va la calle de la ETA, de la secundaria ETA. Popular. Así es, está empedrada. Antes de llegar a la ETA y llegar al puente, hacia la izquierda, y ahí hay un núcleo que se llama Núcleo de Especialidades Médicas San José. O búsquelo en Google, Núcleo de Especialidades Médicas San José, y ahí está. Perfecto. Entonces ahí es donde yo consulto. También por Instagram me pueden encontrar como Torrino GBC. Así G de Gerardo, B de V, pues, de Vargas y C de Cárdenas. Ajá. Y listo. Nada más. Y el teléfono que normalmente uso, que ese es para WhatsApp, es 33 39 52 17 48. Porque a veces me llaman a ese, pero como es el que yo traigo generalmente, no siempre contesto las llamadas, pero el WhatsApp trato de que sí. El WhatsApp es mejor. Sí. Genial, igual en la bio vamos a dejar toda la descripción de dónde encontrarte. Gracias. Y pues agradecerte infinitamente esta plática. Al contrario, gracias a ustedes. Qué padre que confiaste en nosotros. No, al contrario, lo mismo digo. Gracias por confiar en mí y pues mucho éxito también. Ay, muchas gracias. Está muy padre todo esto que están haciendo. Ay, muchas gracias. Vamos a compartir esto y esperemos volverte a recibir con un tema similar. No, sí. A lo mejor un poquito más de debate porque fuiste muy respetuoso. Ok. Fuiste muy respetuoso con las personas que hacen cosas que no deben de hacer. Y yo quiero pleito, no sangre, te creas. Que es sangre ahí. Trato, pero sí, con todo gusto, ¿no? Podemos debatir también y listo, ¿no? Yo trato de manejarme así porque pues así, ¿no? Pues pero, con respeto, entiendo. Sí. Muchas gracias. Va. Gracias por todo y recuerden que detrás de la belleza hablamos la verdad. Nos vemos pronto. Síganos en redes sociales y si este episodio te parece interesante, compártelo. A alguien más le va a interesar, sobre todo la cirugía de nariz. Presentó Seasons. Love Your Skin. Academia Danas. Erika Magnolia, cosmetóloga. Face and Body Treatment. Bill Singh. Skin, Body, Wellness. Lux Hair Studio. Nenas, Salon. Danas Spa. Armonía.
balance y equilibrio. Presentó